El sistema de derechos de autor a nivel internacional está consagrado por la Convención de Berna, que es un tratado internacional que data de 1886 y que está incorporado en el corpus que forma parte de los acuerdos sobre propiedad intelectual en materia de comercio de la OMC. Es decir, la gran mayoría de los países del mundo hoy están comprometidos a cumplir con los términos de la Convención de Berna. La Convención de Berna tiene una característica muy importante, que es la que justifica de algún modo la existencia de las licencias libres. La Convención de Berna dice que la protección del derecho de autor comienza desde el momento de la primera fijación de la obra, desde que disparás una fotografía, desde que escribís en un pentagrama una canción, desde que plasmás en un papel un texto. Desde ese momento comienza a operar la regulación de derechos de autor y por lo tanto es desde ese momento que empiezan a operar las restricciones propias de este sistema jurídico. Esto funciona así en todo el mundo que es firmante de estos tratados y la gran mayoría de las leyes de derechos de autor y de copyright del mundo recogen esta característica. Entonces, ¿qué pasa si vos sos un autor que quiere poner tu obra, querés poner tu obra en internet, o querés que tu obra circule, o querés que tu obra sea intervenida, querés que tu obra sea discutida, remixada, modificada, o tu obra es parcial y querés que sea completada por otro artista en otra instancia? Lo que te queda frente a este sistema jurídico es decir explícitamente cuáles son los usos que vos vas a autorizar de esa obra que estás produciendo. Entonces, para eso sirven las licencias libres. Las licencias libres nacen, se consolidan y se constituyen a partir del nacimiento, hace ya muchos años, a mediados de la década del 80, del movimiento de software libre. Fue Richard Stallman, el padre del software libre, quien acuñó una de las primeras y más emblemáticas licencias libres, la licencia pública del proyecto GNU. Es la licencia más usada en el software libre. ¿Por qué? Porque el software, por ejemplo, también está cubierto por las leyes de copyright. Y entonces cuando Stallman quiso construir un sistema operativo completamente libre, se vio en la obligación de decirlo explícitamente. Si un autor no dice nada sobre los usos que autoriza de su obra, entonces su obra está restringida. Tenemos que tener conciencia de que, por ejemplo, que un autor publique su obra en internet no autoriza a los demás a hacer nada con esa obra. Esa obra está bajo el sistema tradicional de propiedad intelectual. Entonces, solo la utilización de una licencia libre habilita a los demás a hacer con esa obra otras cosas como copiarla, modificarla, reutilizarla, compartirla, discutirla y demás dentro de los usos legales. Por supuesto, siempre se puede hacer, pero se corre el riesgo de estar violando una ley que en Argentina constituye además un delito penal.